Revisaremos entonces la investigación en materia jurídica. Es importante entonces determinar qué es la investigación, que tiene como objetivo la creación de conocimiento jurídico. Y podemos decir que entonces que es un conjunto de actividades que tienden a identificar, individualizar, clasificar y registrar fuentes de conocimiento que tienen un enfoque jurídico eminentemente. En este sentido, pues se establece que el objetivo o el fin de la investigación jurídica es la creación de conocimiento, y el estudio serán entonces las normas jurídicas, los conocimientos o contenidos de la norma jurídica y los valores que persigue la norma jurídica. Frente a las normas jurídicas, entonces se revisa la manera de su producción, la forma como se producen, cómo se generan o se aplican, la técnica jurídica, la argumentación judicial, la jurisprudencia, la misma teoría constitucional, ¿sí? Frente a los contenidos de las normas serán las circunstancias o situaciones que se convertirán en hechos o actos jurídicos de contenido social, de contenido económico o político. En ese sentido, pues también es importante revisar los valores que persiguen esas normas, ¿sí? El análisis frente a los fines del derecho, no sé, la justicia, el interés general, sobre el particular, por ejemplo, o el bien común, o cómo van desarrollándose, por ejemplo, las normas en el tiempo, las maneras de ser en el tiempo que se recogen o establecen como reglas de derecho, los principios o instituciones y categorías que van siendo modeladas, perfeccionadas o actualizadas. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos este objetivo importante. Entonces, dentro de esta investigación para la aplicación específica en el derecho, pues es muy importante determinar cuáles son esos elementos importantes, ¿sí? Uno de los elementos o herramientas más importantes será el diseño metodológico. ¿Por qué razón? Porque es un conjunto de procedimientos que tienden a darle respuestas a esas preguntas de investigación que ustedes han planteado a lo largo de este curso. Son procedimientos que buscan verificar o desvirtuar una hipótesis de investigación, tal como la que ustedes han planteado en los distintos casos de estudio, ¿sí? Pero entonces recuerden que para que exista un caso de estudio o una investigación, pues se debe plantear un caso, ¿sí? Debe existir una observación preliminar. Recuerden también que el conocimiento científico se debe alejar de las opiniones. Las opiniones no son propias del conocimiento científico. El conocimiento científico se dará a partir de la observación, de la consulta, de la investigación. Entonces, en ese sentido, es riguroso y de alguna forma inquisitivo el proceso de investigación jurídica. Inquisitivo, ¿por qué? Porque el seguir ese diseño metodológico es una serie de prerrogativas impuestas por la comunidad científica, ¿sí? Y nosotros, cuando realizamos investigación, debemos seguir ese conjunto de procedimientos para lograr esa. En ese sentido, entonces, el análisis y la calificación jurídica pues nos permitirán identificar de forma exhaustiva y eficiente pues hechos que son relevantes o controversias jurídicas que se estén gestando dentro del problema de investigación, así como poder planificar adecuadamente la búsqueda del derecho aplicable a una situación concreta. El caso del aborto, el caso de la eutanasia, el caso del acoso laboral, las normas de tránsito, la normatividad en materia civil con las plataformas de carpool o transporte compartido, y todos estos componentes jurídicos que ustedes a lo largo de este curso han ido mostrando e identificando y han ido diseñando también a partir de la retroalimentación. Entonces es muy importante que ustedes, por ejemplo, identifiquen los sujetos de derecho, el objeto de derecho, el lugar y tiempo, todos esos actos, conductas o actividades que ustedes están revisando. Al mismo tiempo puedan identificar cuáles son esas propuestas de solución,
tanto en el orden procesal como en el orden del derecho sustancial, ¿sí? ¿Qué sería deseado para ustedes? ¿Cuál sería esa solución? Entonces, en ese sentido, pues es importante revisar este tipo de esquema. Será muy importante también para ustedes empezar a determinar en qué rama del derecho están ustedes ubicados. ¿Será derecho policivo, derecho laboral, derecho constitucional? Será muy importante que ustedes identifiquen en qué momento se encuentran ustedes de su investigación y qué tipo de rama del derecho están abordando. Si es de derecho público, qué tipo de derecho será, y si es de derecho privado, también. Es importante conocer cuáles son los fueros que regulan la materia que ustedes están investigando. Sí, en ese sentido, pues será importante para empezar a identificar la búsqueda de las distintas normas jurídicas que imperan en ese problema que ustedes están identificando. En ese sentido, pues es importante revisar que la investigación jurídica contiene esas particularidades, ¿sí? Tiene que ver con el ejercicio del derecho, con la creación del derecho, con las aspiraciones del derecho, y por eso es importante también que ustedes identifiquen si su investigación es del orden axiológico o de repente es más positivista, o si de repente tiene un componente mixto, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, es muy importante que ustedes identifiquen el enfoque al que pertenece su investigación. Pero para ello, entonces, vamos a revisar qué es el enfoque. Entonces, cuando ustedes ya han elaborado, en este momento ustedes ya se han acercado al problema de investigación, ya han planteado unas preguntas, unos objetivos y unas hipótesis, pues llega el momento de definir el enfoque. Se elabora el diseño y se selecciona la muestra que se utilizará para el estudio de acuerdo al enfoque elegido, ¿sí? El enfoque de investigación es un proceso también organizado, es un proceso que es sistemático, que es riguroso, que debe estar controlado desde el inicio y que va relacionado a los métodos de investigación, que son dos. Generalmente el inductivo o el deductivo, o puede ser también un corte mixto, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, el inductivo va muy asociado a la investigación de orden cualitativa, que consiste en ir de casos particulares a casos generales. Y el deductivo es un poco más asociado a la investigación cuantitativa, cuando se busca ir de lo general a lo particular. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza, ¿sí? Sus investigaciones pueden ser dadas en un corte mixto o pueden cruzarse de repente en el sentido que les menciono. De repente puede ser una investigación o un método deductivo que esté asociado a lo cualitativo. Todo esto dependerá de usted cómo sustente y cómo pueda justificar la pertinencia de ello. Entonces, revisando aquí un poco este tema, vamos a definir qué es el enfoque cuantitativo. Y el enfoque cuantitativo, pues, significa que viene de cuantificar, ¿sí? De números. Entonces, en este tipo de enfoque, muy poco utilizado en las ciencias sociales, digamos que las investigaciones se basan mucho en datos, en estadísticas, en asignar números, ¿sí? En establecer estudios puntualmente que buscan explicar una realidad a partir de mediciones. Ahora que estamos con todo el tema de la emergencia sanitaria, vemos que hay muchos estudios de orden cuantitativo, por ejemplo, el caso de los epidemiólogos. Vemos cómo las decisiones que se toman en diferentes materias es a partir de cifras, de indicadores, de crecimiento, de curvas, de estadísticas, ¿sí? Y puntualmente las decisiones o los resultados en este tipo de investigaciones van precedidos puntualmente por unos datos que los soportan, unas mediciones, ¿sí? Definitivamente en este tipo de estudios se prueba midiendo y en ese sentido pues se puede llegar a
se puede llegar a una decisión, a tomar una decisión. Sin embargo, pues ese enfoque cuantitativo, no, como les menciono, no es tan usual en las ciencias sociales, pero es también es muy oportuno tener para nuestros estudios la utilización de datos estadísticos, como es el caso de, por ejemplo, en materia de accidentalidad vial en Santiago de Cali, pues será necesario remitirnos a las estadísticas en el caso de aborto, de violencia intrafamiliar y demás. Sin embargo, la utilización de datos estadísticos por sí solos no hace que la investigación sea cuantitativa, dado que se van a utilizar en la investigación otro tipo de datos que son de corte cualitativo. Pero entonces vamos a definir qué es una investigación de corte cualitativo. Una investigación de corte cualitativo definitivamente sugiere dar características a los objetos, ¿sí? Sin embargo, el enfoque cualitativo no sigue una rigurosidad tan secuencial frente al manejo de números, datos o estadísticas. Generalmente, este tipo de estudios inician desarrollando preguntas o hipótesis antes, como los que ustedes ya han generado, y se basa en un método más de indagar, de explorar, para afirmar o desvirtuar esas hipótesis, para darle respuesta a esas preguntas de investigación. Entonces, en el método cualitativo, pues el investigador generalmente ha planteado un tema previamente, ustedes ya lo han realizado. El investigador inicia con la observación de los hechos y desarrolla una teoría que debe tener coherencia entre lo que visualiza y la solución que propone o a lo que pretende llegar. El investigador utiliza técnicas de observación en ocasiones no tan estructuradas, entrevistas que realiza de forma abierta, revisión de documentos, discusiones. Es un método que en muchas ocasiones también toma parte del método cuantitativo para atraer o para conocer el problema, ¿sí? La investigación cualitativa se funda más en el conocimiento puntual de los hechos, ¿sí? Digamos que parte de postulados de construcción de conocimiento, ¿sí? Es construir conocimiento basándonos en la realidad. Si esto lo llevamos entonces al campo jurídico, digamos que un enfoque cualitativo iría muy unido a una investigación de tipo sociojurídico, ¿sí? Sociojurídico, porque busca conocer esa realidad social, revisar también la normatividad y de repente analizar cómo interactúan la una con la otra, observando fenómenos sociales. Entonces, revisando todo el tema de la investigación sociojurídica, es importante que recordemos cuando leíamos a Mario Bunge y nos explicaba que el derecho se puede considerar una ciencia formal o una ciencia fáctica, ¿sí? Pues esto dependerá de la concepción que se tenga sobre el derecho. El derecho es concebido como un conjunto de normas que regulan la actividad social de una comunidad, que se expide por quienes tienen competencia para ello. Sin embargo, el contenido de ciertas normas es muy ideal en ocasiones, ¿sí? Es de carácter ideal o de carácter fáctico según los supuestos epistemológicos que se hayan tenido en cuenta para la formulación de la misma. En la investigación sociojurídica, el derecho es creado por el Estado para alcanzar unos fines políticos que se proponen en un momento histórico determinado. Entonces, el Estado escoge los fines, ¿sí? Esa es su bandera política. En el caso colombiano, es nuestra constitución política. Y esos fines buscan la realización de los habitantes del territorio, ¿sí? La investigación sociojurídica, entonces, estudia la realidad social porque su objeto es actuar sobre los comportamientos sociales, pero con miras, miren, esto es muy importante, con miras a regularlos para lograr los fines políticos que se propone el Estado en un momento determinado.
Por otro lado, pues es importante tener en cuenta los instrumentos que son de apoyo para tomarlos como fuente de investigación. Entonces, en ese caso, nosotros podemos contar, por ejemplo, con análisis de bibliografía, con análisis de datos estadísticos, se pueden realizar entrevistas o se puede realizar un análisis de jurisprudencia conocido como línea jurisprudencial, ¿sí? La línea jurisprudencial ha facilitado mucho la investigación de la jurisprudencia en los últimos años en Colombia. En este caso, en el caso colombiano, tenemos a Diego Eduardo López Medina, y Diego Eduardo López Medina ha sido un gran tratadista y un abogado muy juicioso que ha desarrollado unas metodologías para poder estudiar la jurisprudencia. Entonces, en ese sentido es muy importante anotar que la línea jurisprudencial permite estudiar un problema jurídico puntual establecido, ¿sí? Mediante el cual se definen soluciones que la jurisprudencia ha dado o establecido, ¿sí? Previamente. Entonces se toma mucho el tema del precedente judicial. A través de una gráfica, si existe, o sea, se puede graficar en gran medida este procedimiento y se puede establecer si existe un patrón en todas esas sentencias que las altas cortes han emitido frente a un problema jurídico determinado. Entonces es importante que se conozca cómo es el establecimiento de la línea jurisprudencial y sería interesante que ustedes consideren aplicarla para el estudio de sus investigaciones y demás casos que requieran resolver, ya sea en el orden del litigio, en el orden de la administración de justicia o de la investigación académica.